Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Como coordinador de este seminario, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta sesión del taller seminario en Humanidades Digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ya están con nosotros los invitados especiales, ¿no? De esta quinta sesión, donde abordaremos y reflexionaremos sobre la práctica de la etnografía digital. Nos acompaña el doctor Jorge Meneses, de la Universidad del Mar, y el doctor Rafael Estaleya, de la Complutense de Madrid, a quienes agradecemos a nombre del equipo Humanidades Digitales Yucatán el aceptar la invitación, ¿no?, para compartir con nosotros su experticia en el tema. Comentar brevemente que el seminario en Humanidades Digitales ha buscado, ¿no?, el diálogo y el debate interdisciplinario, ¿no?, para generar primeramente pues un estado de la cuestión, ¿no?, sobre la relación entre las humanidades y lo digital, evaluar el campo, en este caso pues en Yucatán, ¿no?, y presentar charlas, talleres, proyectos, por parte de especialistas, ¿no?, de las distintas disciplinas en el campo de las humanidades, en su transición y adaptación, ¿no?, al mundo digital. Cedo entonces la palabra a Luis Carlos. Él es doctorante en la Facultad de Ciencias Antropológicas, va a actuar como moderador. Pedir, ¿no?, antes a los estudiantes, a los colegas, ¿no?, reunidos en esta sesión, apagar cámaras y micrófonos para tener una fluida conversación, ¿no? Entonces, adelante, Luis Carlos. Ok, ahí me escuchan bien. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. No me asusten. Sí, te Bueno, escuchamos bien. Primero que nada, pues buenos días a todos, tardes para el doctor Estaleya y para todas aquellas personas que nos visitan desde otras partes del mundo. Iniciamos este conversatorio titulado Etnografía Digital, Retos y Proyectos, que es parte de este seminario Humanidades Digitales Yucatán, como lo acaba de indicar el doctor Meseta, que es quien coordina, que es parte de un proyecto conjunto del CONACYT y la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, esta es la presentación número 5, por ahí tenemos las demás, y tenemos el honor de contar con la presencia de los doctores Jorge Meneses Cárdenas y Adolfo Estaleya, de quienes presentaré su reseña antes de cada una de sus participaciones. Les repito, les voy a pedir atentamente que pongan en silencio sus micrófonos para poder escuchar a los ponentes, y al final pues vamos a abrir un espacio para las preguntas. Basta con que levanten su manita desde la plataforma de Teams, en el navegador o en la aplicación si lo tienen, o también pueden escribir en el chat solicitando, oye, quiero participar, una pregunta o algo. Este conversatorio no será transmitido en vivo por algunas cuestiones técnicas que tuvimos entre las plataformas, pero en un lapso no mayor a hoy, o a lo mejor mañana, va a estar disponible en YouTube, en el canal de Humanidades Digitales Yucatán. Los invitamos, ahí tenemos otras valiosas participaciones que a lo mejor les pueden servir para este tema desde diferentes perspectivas y disciplinas sociales. Desde sus inicios, pues las humanidades digitales se erigieron como una forma de resguardar y compartir el conocimiento, pero con el avance del tiempo y las mejoras de la tecnología informática y digital, su acción se ha extendido, dando espacio a una convergencia entre la investigación y la informática, además de convertirse en nuevas herramientas para uso de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. En este proyecto, que ya llevamos desde agosto del año pasado, pues hemos logrado reunir especialistas en historia, en antropología, sociología, arqueología, bibliotecología, en donde cada uno de ellos nos ha compartido sus proyectos. Hoy nos toca escuchar sobre la etnografía digital. La etnografía, pues es esa práctica y método. Un segundito que pasa el de las tortillas. Esa práctica y método de recolección de datos que la antropología ha perfeccionado desde su origen y que, como vemos, se adapta constantemente a las necesidades tanto de las realidades sociales como los temas de investigación. Entonces, la etnografía digital no se trata de que venga a suplir a la etnografía tradicional o normal, entre comillas, por llamarle de alguna manera, sino que nos ofrece un acercamiento a otras prácticas culturales, sobre todo en aquellas donde la actividad digital es parte de la vida cotidiana de las personas. Durante mucho tiempo, al menos en México, la etnografía digital había tenido una carga peyorativa o cierto rechazo, pero como vemos hoy en tiempos de pandemia del COVID y entre otras razones, pues eso ha cambiado. Entonces, investigadores que tratamos estos temas, pues hemos tenido que sumergirnos en este espacio digital como parte de una necesidad, e incluso los que no habían trabajado nunca sobre lo digital, ya que esto es parte de la realidad actual contemporánea, no nada más aquí en México, sino alrededor del mundo. Entonces, para iniciar,
vamos a comenzar con la experiencia del doctor Jorge Meneses Cárdenas, quien actualmente es profesor investigador del Instituto de Comunicación de la Universidad del Mar en Oaxaca. Es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación han sido las de cultura política, culturas juveniles y antropología del deporte, pero actualmente se ha especializado en los métodos y la cultura digital, así como en las juventudes de América Latina. Sus más recientes publicaciones versan sobre estudios digitales, específicamente sobre la etnografía digital y las prácticas universitarias, y hoy nos va a acompañar con el título de su presentación, que se llama Etnografía Digital Multisituada, jóvenes universitarios estudiando en casa en tiempos de COVID-19. Y sin más, doctor, pues usted tiene la palabra y toda nuestra atención. Muchas gracias, muy buenos días y muy buenas tardes. Ahora que estamos en tiempos de ubicuidad, lo primero es agradecer a Luis Carlos, con quien me conozco digitalmente desde hace aproximadamente 4 años y quien me antecedió para dar el preámbulo a este seminario de Humanidades Digitales. Y en segundo lugar a el doctor Luis Meseta, quien también ya tenemos un contacto digital, que como diría Jesús Martín Barbero, son las nuevas formas de estar juntos. Y por último, un gusto estar con el doctor Adolfo, a quien lo he visto digitalmente y ahora podremos compartir en un conversatorio, pues yo creo que la experiencia etnográfica contemporánea. Y en ese sentido, mi participación quiere ubicar una conversación con múltiples vías para ubicar algo que me parece fundamental en la antropología contemporánea y en la etnografía digital contemporánea, la performatividad, como un elemento que le pone cuerpo, contenido, carne a los estudios contemporáneos que justifican a la etnografía como una disciplina fronteriza que tiene todos los elementos de la contemporaneidad para construir un campo fuerte de investigación sin descartar lo anterior, ni mucho menos, pero retomando la relación entre los sistemas operativos inteligentes y el agenciamiento humano. Y en este sentido voy a ubicar mi conversación a partir de tratar de narrar cómo surgió la más reciente investigación que estoy haciendo y al final ubicar algunos de los lineamientos que tengo en cuestión de los productos y los resultados. Quiero contar que yo me inicié en la etnografía y en la antropología digital a partir del 2014, donde inicié una investigación que finalmente se derivó en mi tesis de grado y en distintos artículos y productos de investigación. Yo me inicié con una tesis que buscaba ubicar la relación entre los argonautas y los internautas. Esa etnografía canonizada que nos lleva al campo a buscar la construcción de datos densos, pero que a partir de los 90 inició un vuelco hacia lo que se empezó a llamar etnografía virtual y que hoy tiene una construcción, creo que performativa, experimental, lúdica, que nos lleva a ver algunos elementos de la antropología digital como una disciplina que está imbricada con elementos anteriores y nuevos. Y en este sentido, lo primero que yo ubiqué fue la necesidad de construir un método. En este sentido, voy a empezar diciendo que el trabajo que ahora presento, que es etnografía digital multisituada con jóvenes universitarios que estudian en casa en tiempos de COVID, implica 3 elementos: a sujetos localmente situados, a una temática, la apropiación digital, que es parte de la cultura digital, y la temporalidad. Diría Renato Rosaldo que la temporalidad en muchos momentos, como este, es el medio más circundante.
Y lo afirmo y lo retomo porque me parece que estamos en una etapa de visibilizar algunos quiebres epistemológicos y retomando la palabra crisis, que no solamente es incertidumbre, sino también es elección, me parece fundamental ubicar estos elementos para construir un trabajo de investigación. Hace un año empezó el encierro, por lo menos en México, y yo recién estaba terminando de escribir un artículo derivado de mi tesis doctoral, cuando empecé a hacer un diario de campo para ubicar la emergencia de mis emociones, pero también las nuevas prácticas que iba a tener con jóvenes universitarios que estaban construyendo estrategias junto con los docentes de escuela en casa. Y en este sentido, primero apelé a no ubicar en una esquina lo inductivo y lo deductivo, sino hacer dialéctica. De la misma manera que hacer un diario de campo, empecé a hacer capturas de pantalla en diversas plataformas con las que yo estaba imbricado con jóvenes universitarios. Y eso me permitió hacer 3 preguntas. Una que versa sobre la materialidad, el hardware. ¿Cuáles son las condiciones materiales y digitales de los jóvenes en sus casas? Para hacer frente no solamente a la escuela en casa, sino al ocio y a las prácticas de la vida cotidiana durante el encierro. La segunda tiene que ver con el software, los usos y apropiaciones de estos jóvenes para hacer frente a lo que ya estaba transitando al devenir. Y la tercera, que es la parte subjetiva de la cultura digital, ¿cuáles son las impresiones y los sentidos de esta experiencia multisituada a partir de reconocerme como parte de los mundos y las esferas digitales, pero a partir también de ver esta experiencia subjetiva compartida con jóvenes universitarios, que desde mi punto de vista son sujetos claves para entender lo que está pasando en el mundo, porque no solamente tienen la posición universitaria, también son hijos, también son pareja, también conviven en múltiples plataformas para el ocio y para el negocio, para construir estas nuevas formas de ubicar los retos de la escuela, pero también de la vida cotidiana. Y en este sentido, la forma en que yo empecé a ubicar la trayectoria de los jóvenes fue a través de una etnografía digital multisituada, que entre otras cosas permite estar en el campo, no solamente vía la presencia física, sino retomando la literatura de distintos y distintas colegas, entre ellas Sara Pink, pero también en México en Medina Ortega, Christine Haim, pero también con los colegas del Seminario de Cultura Digital de la UNAM, pudimos estar conversando de manera ubicua para ubicar que la etnografía contemporánea puede tener temporalidades sincrónicas y asincrónicas, es decir, ubicar las propiedades del sistema para estar el campo de otra manera. Se está del campo, como lo estamos haciendo de esta manera, mediante una plataforma y una videollamada, tanto para tener una sesión de clases como para una plática informal o para reconstruir una de las categorías metodológicas y empíricas que he estado haciendo, que son las biografías digitales. Y en este sentido, creo que la etnografía digital no tiene un canon establecido. Estamos ante la oportunidad de la experimentación, de la innovación y de la construcción de relatos etnográficos que no se centren únicamente en lo escrito, sino retomar lo que dice Martín Barbero, el palincesto que están construyendo los jóvenes en las redes sociales. Escriben sobre la escritura, pero la escritura no es hegemónica. Cuentan tanto los sonidos como las imágenes, los textos como los memes. Y en este sentido me di a la tarea, en mi doble posición de etnógrafo y de docente, de ir acompañando este viaje etnográfico para ubicar mis necesidades
etnográficas, pero también mis necesidades como docente. Entonces, una de las características de la etnografía tradicional es hacer lo que hacen los otros, ubicar el sentido de la acción, ubicar la descripción densa, pues yo empecé a apropiar distintas plataformas para comunicarme con las y los jóvenes de la institución donde trabajo. Esto derivó, entre otras cosas, en hacer capturas de pantallas, en construir estrategias docentes como crear audios para comunicarme con ellos en tiempo sincrónico y diacrónico y explorar el mundo de las plataformas tal como ellos las están navegando. A partir de reconocer que las plataformas, por ejemplo, como Instagram o como Facebook, son una cascada, yo me di a la tarea de pescar datos. Tal como lo hace alguien a la orilla del río, yo estuve capturando y construyendo datos con 3 elementos fundamentales: la minería, el cultivo y el invernadero de datos. La minería es entrar a plataformas y escarbar datos que estén alojados en los muros de los jóvenes. Esto sí la plataforma te lo permite. Necesitamos como etnógrafos digitales saber los cambios y las propiedades de cada plataforma para saber construir estos datos y que no se nos vaya en el caudal de las aplicaciones que ya no permite regresar al pasado. También el cultivo de datos está ubicando mucho la etnografía anterior y la nueva, es decir, estar en tiempo real. No me gusta utilizar la palabra real y más ahora con lo digital, pero haciendo alusión a que el cultivo de datos es preguntar sobre la marcha las derivaciones de interacciones, ya sea en imágenes, en texteos, en audios, etcétera. Es decir, el etnógrafo está de otra manera en el campo o en los campos digitales. Esto es muy importante porque la esfera de la ubicuidad nos permite distintos ritmos y distintas temporalidades. Y la tercera estrategia etnográfica es el invernadero de datos. Me atrevo a pensar, por lo menos hasta el momento, que el WhatsApp es una aplicación muy utilizada en México y en el mundo, porque tiene características de uso que la entiende distintos contextos intergeneracionales, porque puede ser una aplicación de lo íntimo, entre las familias, entre los grupos escolares, entre los grupos de amigos, entre la pareja, y en este sentido yo apropié el WhatsApp desde investigaciones anteriores para construir una categoría que le he llamado el invernadero de datos, hacer crecer los datos sobre mi tema de investigación y sobre las plataformas que estoy investigando. Es una plataforma que me permite la inmediatez, que me permite colgar, por llamarle de alguna manera, preguntas, y las personas me van contestando como van queriendo y van teniendo tiempo y ánimo. Para eso, para nada se quita el rapport, la confianza interpersonal, porque la observación participante no se abandona en la etnografía digital, pero estamos juntos de otro modo. Y de alguna manera creo que esa observación participante tiene una relación de participar observando para conocer las propiedades del sistema, pero para conocer lo que Daniel Miller pone en el centro de la etnografía digital, lo que las personas hacemos con el Internet. Creo que es importante para quitarle la dicotomía Dios y diablo en términos binarios del Internet malo, el opio del pueblo, o el Internet como la nueva esfera de democratización. La etnografía busca la construcción de datos para no generar elementos de generalización que no estén dados a partir de la construcción social de los datos sociotécnicos, sociodigitales. Y en ese sentido, ¿qué es lo que encontré? Que la etnografía digital puede tener etapas largas de campo como un proceso social total, pero que también puede tener etnografías rápidas por objetivos. Y en ese sentido, yo pude tener un primer objetivo en lo que hacemos los que nos dedicamos a la
ciencias sociales y a la ciencia, publicar un artículo de investigación en un dossier de la Universidad de Sao Paulo. Es decir, me puse una meta, ubicar el primer semestre de la pandemia a partir de las reflexiones y las experiencias con jóvenes de la Universidad del Mar, con los cuales no perdí contacto gracias a las distintas plataformas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hice? Tanto entrevistas para construir sus biografías digitales, como el estar ahí mediante la participación vía la observación en Facebook, en Twitter, en WhatsApp y en otras tantas que fui apropiando de acuerdo a mis intereses de investigación. Esto me llevó, obviamente, a la sistematización y a no renunciar al diario de campo, pero también a un montón de capturas de pantalla para crear categorías. ¿Y qué es lo que encontré en términos generales? Uno, que los jóvenes con los que yo estaba conviviendo tienen saberes múltiples, pero saberes descentrados de la escuela como el elemento central del conocimiento. Esto les ha permitido tanto navegar en sus redes para hacer memes como infografías, tanto para exponer a base de podcast como para enviar audios que están aludiendo a lo lúdico. Y esto es importante porque entonces vamos a ver que la pandemia nos ayuda a visibilizar algo que ya existía, que la producción juvenil contemporánea son mosaicos y saberes en trozos que igual sirven para la alfabetización digital de los mayores que para la construcción social de conocimiento compartido con sus grupos de pares. Esto es muy importante porque, retomando a Amparo Lassen, una socióloga española, la generación no es un criterio etario, sino que la generación es una cita compartida a través de experiencias comunes. La pandemia nos está sirviendo como cita compartida para ubicar la construcción y la elaboración de saberes, sentidos y emociones de la cultura juvenil vinculada con la cultura digital juvenil. ¿A qué me refiero específicamente? Que estos estudiantes que abandonaron por cuestiones de la pandemia las aulas, se apropiaron desigualmente de las plataformas. Y esto me llevó a ubicar distintas trayectorias juveniles universitarias a partir de las brechas digitales, pero también de las resistencias y de las prácticas creativas juveniles. ¿Qué es lo que encontré en mis datos de campo? Deserciones escolares como un problema público contemporáneo para México, para Latinoamérica, pero también, me atrevo a decir, para el mundo, vinculado con la necesidad de hacer frente a las prácticas cotidianas de la familia por el desempleo, por la falta de oportunidades o la falta de un Estado que dé algún tipo de política pública para combatir la deserción escolar. Y contrariamente a la deserción vinculada como gente que no quiere hacer nada, encontré jóvenes jornaleros digitales contemporáneos, es decir, o los jóvenes que desertaron y tuvieron que ponerse a apropiar una aplicación para entregar comida o productos vía una plataforma, ya sea WhatsApp o ya sea una plataforma de las que están hechas para eso, como Uber Eats o Didi, pero también emprendimientos de jóvenes que hicieron del WhatsApp, del Facebook o cualquier otra aplicación su cadena de comunidad de sentido para ofrecer comida en las mañanas, para ofrecer cena o cualquier otra cosa. Y en este sentido, si esto está vinculado con las mujeres, encontré que las mujeres como fenómeno de empoderamiento han creado una construcción categórica sociodigital, las nenis, mujeres que antes de la pandemia ya se organizaban tanto para transmitir en vivo en Instagram o en Facebook y ofrecer productos, tanto la bisutería como la comida, y que ha derivado en mujeres, tanto jóvenes como no tan jóvenes, emprendedoras,
que han aprovechado esta coyuntura de la pandemia para ampliar sus horizontes laborales y construir alternativas para la precariedad cotidiana de esta pandemia. ¿Qué es otra cosa de lo que he encontrado? Que los jóvenes contemporáneos con los que estoy conviviendo son los cronistas digitales de su época. Son los cronistas que han regresado a su pueblo y han apropiado las redes para grabar spots en zapoteco y anunciarle a los adultos mayores cuáles son las principales recomendaciones en el proceso de salud ante la pandemia. Son jóvenes que lo mismo han hecho memes, que han hecho infografías para hacer frente a las necesidades de sus cursos. Son jóvenes que han hecho podcasts para ubicar el zapoteco de su comunidad como un elemento que una a los migrantes que están en Estados Unidos con los que se quedan en casa. Y esto me lleva a vincular que son cronistas digitales, pero también alfabetizadores digitales. Son los que están ayudándole al abuelo, a la mamá, al tío mayor a ubicar el ABC de la apropiación digital para que puedan contestar una videollamada. Algo que para un joven centennial o millennial sería de risa, para las generaciones adultas no es algo que meramente sea resultado de aplicar el botonazo. Ellos están combatiendo las fobias tecnológicas, algo que culturalmente la escuela no enseña. Y ahora creo, como lo diría Carles Feixa, en el digitalismo los jóvenes por primera vez no son subalternos y están mostrando tanto las precariedades de su conectividad, pero también los agenciamientos. Están siendo sujetos claves para las transiciones y las migraciones digitales. Pero, ¿qué he encontrado también? Muchísimos escenarios de estrés por la mala conectividad, por la sobrecarga de tarea y también lo que ya había comentado al principio, la deserción. He construido una categoría que parte desde mis anteriores trabajos, que es la de cronófagos. Son gente que se come el tiempo, que están en distintos ritmos porque están en distintas aplicaciones al mismo tiempo. Desgraciadamente, esto visibiliza las brechas digitales en general, desde Tijuana hasta la Patagonia. ¿Y en qué deriva esto? En integraciones desiguales, desventajosas, que provocan tanto estados emocionales alterados como posibles deserciones, ampliando la brecha entre lo urbano y lo rural, pero no entendiendo por lo urbano como algo homogéneo. No significa lo mismo tener la conectividad con la banda ancha en el centro de la ciudad de Oaxaca que en alguna de las 8 regiones o en los pueblos o rancherías donde regresaron los jóvenes a pasar la pandemia. También he visto, por ejemplo, que las mujeres han sido apoyadas por sus familias, pero también que tienen que regresar al mandato de género, es decir, también quieren que cocinen. Y esto ha sido un pretexto para que ellas puedan negociar. Mientras el hombre está asociado con ir a la parcela, ayudarle al abuelo o al papá, las mujeres también están ayudando en la parcela, pero están también teniendo que obedecer ese mandato de género y ayudarle a la abuela, a la mamá a cocinar. Y esto ha generado sentimientos encontrados, es decir, que las mujeres puedan dialogar y puedan poner un alto a ciertos mandatos de género a través del cuestionamiento y a través de su habilidad digital para apoyar a los más grandes, pero también para visibilizar antiguos y anteriores desigualdades de género. Esto es muy importante porque haciendo el performance de la antropología digital, yo no me he quedado únicamente con mi labor de etnógrafo y de escritor de papers. También he apropiado las plataformas para ubicar la experimentación de la etnografía digital. Me parece fundamental hoy en día animarnos a hacer grupos de trabajo y hacer grupos de
experimentación que nos permitan llegar a otras audiencias. Me parece que las universidades ya no pueden salirse de las redes sociodigitales que antes las veían como el opio del pueblo y que ahora han sido los medios circundantes para las sesiones de grupo, para las actividades, para la extensión digital universitaria contemporánea. Y en ese sentido, entre los productos que yo estoy elaborando es un podcast que permita bajarle de intensidad a la abstracción universitaria y a los grandes congresos con colegas para generar contenidos lúdicos, sonoros, y que estoy en la fase de la transición hacia los contenidos visuales, que ya los he hecho, pero que ahora con esta pandemia me queda claro que los objetivos que estoy construyendo son por fases, por entregas, pero que está respaldado a través de un proceso social total en donde la etnografía, me atrevo a decir, debe ser resultado de la participación de colectivos, de gente que sepa de informática, de comunicación, de historia. Tal como las humanidades digitales lo construyen, la etnografía digital creo que es un campo de conocimiento fértil, experimental, y que es un momento clave para saber cuál es la posición social de las ciencias sociales con cuerpo, con esa performatividad, porque precisamente por eso no hice una presentación, para ubicar que la experiencia del sujeto etnográfico hoy más que nunca tiene un montón de cosas que contar, un montón de narrativas etnográficas, no solamente sometidas a la escritura, sino a la performatividad total, porque retomando a Turner, antes que todo, el hombre es un animal performativo, autoperformativo, antes que ritual, antes que un actor social, es un actor performativo. Y de ahí que lo que yo estoy diciendo provoca reacciones de acuerdo o en desacuerdo, dudas o posicionamientos críticos. Y allí el iniciar la investigación en mi segunda fase me está llevando a construir relatos compartidos con jóvenes, que estoy en la fase inicial, pero que será parte de las entregas que creo podré dar en siguientes sesiones y en siguientes conversatorios con colegas y con la gente en general. ¿Cuáles son los resultados que he tenido? Tanto el podcast con distintos episodios que está derivado en podcast teóricos y podcast metodológicos a partir de mi experiencia etnográfica y artículos de investigación. Pero también, ya para concluir, uno de los hallazgos más importantes que he tenido es que hay un público que se está comunicando conmigo a través de los correos electrónicos para ubicar sus experiencias comunes. Es decir, estoy recibiendo muchos correos preguntándome ciertas cosas. Por eso creo que es tan importante estos conversatorios para comunidades de sentido, que ubiquemos la necesidad de colaborar en redes sociales temáticas, en redes sociales disciplinarias, que brinquemos las fronteras transdisciplinarias, transculturales, y que demos cuenta como etnógrafos contemporáneos de nuestra presencia en las dinámicas sociales, tanto en el Facebook como en las aulas, en las que de alguna manera volveremos, pero ya no de la misma manera. Hasta ahí le dejo por el momento y muchísimas gracias. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por tu participación y te pido que no te me vayas a escapar porque segurito ahorita al final te van a hacer algunas preguntas, seguro con eso. Continuando con este conversatorio, la siguiente presentación corre a cargo del doctor Adolfo Estaleya. Él es profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Ciencias Físicas, Física Teórica. Ha sido periodista para El País. Es un antropólogo interesado por el urbanismo de base y las culturas digitales, que ha hecho investigación sobre la ciudad y el Internet. Ha hecho vastas contribuciones sobre teoría y métodos en antropología y etnografía,
especialmente en el desarrollo de la etnografía digital, el ciberespacio y comunidades virtuales. Yo, de mi cosecha, debo añadir que quienes nos dedicamos a esta línea, pues Adolfo ha sido un referente muy importante en español, por lo menos te digo yo que he trabajado estos temas desde hace más de una década, era muy difícil el acceso y pues tus trabajos estaban por ahí en línea, ¿no? Y eran muy, muy amigables. En años recientes también ha explorado las intersecciones e intercambios entre el arte, la antropología y las prácticas urbanas, participando en varios proyectos antropológicos importantes en el sentido de la experimentación. Y hoy nos va a platicar sobre su proyecto actual, bueno, uno de ellos, me imagino, y la ha titulado La invención etnográfica y el inventario Eshkol. Doctor, la palabra y el team son suyos. Adelante. Pues muchas gracias. Ha sido un placer escuchar al doctor Jorge Meneses y bueno, es un placer estar aquí en este diálogo transoceánico que creo que deberíamos tener con más asiduidad. Quería también agradecer al doctor Luis Ángel Meseta y a Luis Carlos Ruiz por su amable invitación. Disculpadme si en algún momento no me refiero a vosotros como doctores porque somos tan bruscos aquí en España que en ocasiones se nos olvida poner el título. Así que si resulta brusco os pido disculpas. Como decía, ha sido un placer escuchar al doctor Jorge Meneses. Creo que el interés que ha suscitado en tiempos recientes la etnografía digital, pues tiene que ver con la situación que vivimos y con las dificultades que entrañan pues dar cuenta e investigar un contexto social que en buena medida desborda nuestras maneras habituales de hacer en el caso de la etnografía. Y tenemos que mudarnos pues, a ese entorno. Creo que hay por ahí un micro abierto de alguien al que le están sonando los mensajes. Entonces decía, una serie de desafíos empíricos que de repente, pues a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, pues ha hecho que investigadores e investigadoras se vuelquen con un interés inusitado por la etnografía digital. Como ha dicho el doctor Luis Carlos Ruiz, pues yo he trabajado mucho en etnografía digital en los últimos, bueno, durante un cierto número de años, porque en el fondo, pues mi tesis inicial fue una etnografía digital, pero hoy no quería hablar exactamente de la etnografía digital, sino de algo distinto. De cómo respondemos a los desafíos empíricos de la contemporaneidad que parecen desbordar completamente nuestros métodos. Y lo que querría hacer es un argumento doble que está de alguna manera insinuado en el título, y es, por un lado, explorar en qué medida, cuando hacemos trabajo empírico, cuando estamos en el trabajo de campo etnográfico, la manera de describirlo, esa situación, pues no es suficiente con recurrir al método, sino que una buena parte de lo que ocurre en el trabajo empírico quizá puede ser explicado de una manera más fiel recurriendo a el concepto de la inventiva o la creatividad o la improvisación. Entonces quería hacer un argumento teórico sobre en qué medida cuando estamos investigando lo que hacemos es básicamente inventar relaciones. Y después quería referirme a un proyecto que estoy desarrollando con Tomás Sánchez Criado, que se llama Eshkol, que es un inventario etnográfico. Acabo de dejar en el chat el enlace a la página web. Entonces, hacer primero un desarrollo teórico sobre qué significa la invención etnográfica y en qué medida es completamente insuficiente pensar en la etnografía como un método. La etnografía es un método, pero no solo. La etnografía es también un acto y un ejercicio de invención constante, de invención de relaciones. Y después, al final, pues hacer una breve mención al inventario etnográfico, que pretende ser un proyecto que da cuenta, documenta y cuida de la invención etnográfica. Para empezar, me gustaría decir, a mí me gusta pensar en los métodos como un oficio muy particular para construir problematizaciones, para construir preguntas que no teníamos.
Y creo que ocurre muy habitualmente, y este es un diagnóstico hecho que podemos encontrar aquí y allá en distintos autores, la sensación de que nuestros métodos no están a la altura de los tiempos actuales, que el tipo de preguntas que demandan los desafíos de nuestra contemporaneidad, desde el cambio climático a crisis pandémicas como las que actualmente vivimos, desde las tensiones que sufren nuestras ciudades hasta la emergencia de mundos digitales que forman parte de nuestra contemporaneidad, nuestros métodos no están adaptados a esos contextos. Nuevamente, la reflexión sobre la etnografía digital y esta necesidad de repensar en qué medida la etnografía digital continúa siendo etnografía, cómo la hacemos, cómo registramos nuestros datos, cómo establecemos relaciones, qué hacemos con la copresencialidad física, que es un pilar fundamental de la etnografía. Pues todas esas reflexiones evidencian, uno, la necesidad de reformar y refigurar y reactualizar nuestros métodos, o dos, incluso generar e inventar nuevos métodos. Creo que el diagnóstico que hacía Paul Rabinow, que desgraciadamente murió la semana pasada, hace unos años, cuando decía nuestros métodos no están adaptados a los desafíos de nuestra contemporaneidad, sigue siendo completamente vigente. Y quizá toda una serie de invocaciones a la experimentación, como ha hecho el doctor Jorge Meneses, a la colaboración en tiempos recientes, a la multimodalidad, lo que experimenta es esta especie de encorsetamiento y necesidad de repensar el tipo de prácticas de campo, el tipo de métodos que utilizamos en la etnografía, en los proyectos etnográficos. Y creo que en realidad no es completamente novedoso. En las últimas 3 décadas lo que hemos visto ha sido toda una serie de reflexiones que insisten en la necesidad de incorporar las tecnologías digitales en el trabajo de campo, porque forman parte de la cotidianidad de nuestras contrapartes e interlocutores, la necesidad de inyectarle una nueva sensorialidad, abrir la antropología a distintas formas de sensorialidad y no únicamente a un visualismo que nos ha encerrado y que ha sido hegemónico y dominante durante todo el siglo XX, establecer nuevas formas de colaboración. Toda la discusión reciente sobre las etnografías digitales, sobre las etnografías multimodales, en buena medida beben de esos 3 vectores y debates tan intensos que se han producido en las últimas 2 décadas en nuestra disciplina, bueno, en la antropología al menos. Y creo que la reflexión que plantean, por ejemplo, Gabriel Dattatreyan e Isaac Marrero sobre la multimodalidad, que sería una antropología multimodal, es especialmente relevante cuando hablan de una antropología muy en la línea de lo que planteaba el doctor Jorge Meneses, que tiene que ser performativa antes que textual, que tiene que abrirse a distintas formas de sensorialidad y no solo la visualidad, y que tiene, y esto creo que es especialmente importante, ¿no?, que tiene que abrirse o abrazar cierta inventiva, lo que quiera que eso sea, que ahora es lo que me gustaría discutir. Nuestros métodos, ese conocimiento técnico que llamamos métodos, no son suficientes y además tenemos pocos métodos y los métodos que tenemos son demasiado hegemónicos. Este es el diagnóstico que hacía años atrás John Law, un sociólogo de los estudios de ciencia y tecnología, cuando señalaba que en el fondo la manera como practicamos muy a menudo los métodos y sobre todo, y esto es lo más importante, la manera como enseñamos los métodos, como los métodos circulan en manuales, en seminarios, en cursos, pues es muy hegemónico. Nos dicen, esta es la manera de hacer etnografía, esta es la manera de hacer una entrevista, esta es la manera de hacer un grupo de discusión. Son unas versiones tan cerradas y tan hegemónicas que en muchas ocasiones no nos permiten adoptar esa flexibilidad que en realidad el encuentro empírico constantemente demanda. Esto puede ser una visión un tanto maniquea, pero en el fondo no lo es porque constantemente encontramos con jóvenes investigadores que tienen una idea. Al menos esta fue, de hecho, mi experiencia en un determinado momento, llegar a una primera investigación, una segunda investigación, y uno tiene una idea de más o menos de cómo se supone que tienes que hacer una etnografía.
Y en el momento en el que te comprometes demasiado, en el que estás internándote en formas de relación que uno piensa que no son las apropiadas, no son las que se han transmitido, como digo, en tus seminarios de metodología, en los manuales que has leído, pues enseguida empiezan a surgir ansiedades de todo tipo, lo estaré haciendo mal, no estoy siguiendo adecuadamente el método, ¿no? Y de alguna manera muchas de esas situaciones que son especialmente acusadas y que están presentes muy habitualmente en los primeros estadios de nuestra carrera académica, pues evidencian esa rigidez de los métodos. Y ante esta situación, lo que nos propone de alguna forma John Locke, pues es de una manera muy sugerente que tenemos que adoptar métodos que sean más arriesgados, que sean más modestos, que sean más humildes, que sean más lentos, que sean más callados. En realidad no tengo ni idea de qué quiere decir John Locke con esta caracterización de los métodos, pero me resulta de lo más sugerente, por un lado, el diagnóstico que hace sobre la hegemonía de los métodos y, por otro, ese intento por buscar alternativas, por explorar otros modos de hacer en nuestros encuentros empíricos. Creo que la hegemonía de los métodos no está solo en la versión que nos dice así es como tienes que operar, ¿no? O más bien volviendo a esta idea o formulando la idea de que en el fondo los métodos es un conocimiento técnico que lo que guía es nuestros modos de establecer relaciones en el campo, ¿no? Así es como tienes que establecer rapport, tienes que mantener cierta distancia o no, tienes que involucrarte. Pues creo que la hegemonía de los métodos no se refiere solo a cierta versión, a ciertas versiones de cómo se tienen que hacer las cosas, sino que mantenemos una cierta visión hegemónica de que la manera de describir nuestros encuentros empíricos, lo que hacemos cuando estamos en el trabajo empírico, la mejor forma de describirlo es recurriendo al método, ¿no? El método etnográfico es lo que te guía cuando estás en esa singular situación etnográfica, en un lugar extraño, sea presencial o sea virtual, en el que uno en realidad no sabe cómo desenvolverse, no sabe cómo interpelar a las personas, no sabe si tiene que elegir un nick que sea tu nombre real o ha de ser simulado, no sabe cómo interpelar en un foro, ¿no? Entonces, querría sugerir que en realidad lo que nos ocurre cada vez que estamos haciendo trabajo de campo es que recurrimos constantemente a la improvisación, a la creatividad y a la inventiva. En cuanto un antropólogo, una etnógrafa experimentada vuelve sobre sus trabajos de campo de manera retrospectiva, siempre es muy habitual que en esos relatos del campo estén llenos de gestos donde los investigadores e investigadoras pues hablan de ejercicios constantes de improvisación para poder establecer relaciones, para poder mantener su registro, para poder entrar en una comunidad, para mantener a lo largo del tiempo toda una serie de relaciones confidenciales en algunas ocasiones, en otras más abiertas. La etnografía está llena siempre de creatividad e inventiva. Es el argumento que querría plantear. Un ejemplo. El proyecto de Asthma Files de Kim Fortune y Mike Fortune y toda una serie de colaboradores, que es un proyecto dedicado a investigar la dolencia del asma y otras enfermedades respiratorias que tienen pues, una especial complejidad. Una manera de hacer un trabajo de este tipo pues sería recurrir pues, a un servicio de neumología de un hospital, solicitar el permiso, comenzar a entrevistar y observar a pacientes, médicos, personal sanitario. Otra manera muy habitual de realizar un proyecto de este tipo pues, sería recurrir quizá a una asociación de afectados y pacientes de asma. En lugar de eso, lo que ellos hacen
es crear una infraestructura digital en la cual invitan e incorporan a epidemiólogos, médicos, pacientes, toda una serie de actores que están involucrados de distinta manera y afectados por la enfermedad del asma. No hay nada en ningún manual que indique que para realizar un trabajo o una investigación de ese tipo, pues lo ideal es crear una plataforma que en su caso pretende ser una plataforma codiseñada con una serie de programadores, una plataforma a través de la cual los distintos miembros del proyecto suministran datos y pueden realizar análisis conjuntos, de tal forma que el análisis ya no es una actividad que está en manos de los antropólogos y las antropólogas, sino que es compartidas con las contrapartes y con los interlocutores de la investigación. No hay nada en ningún manual que nos diga que una manera de hacer investigación es eso, montar una infraestructura digital codiseñada con nuestros interlocutores para un análisis comparativo y colaborativo. Ese tipo de proyectos creo que evidencian cómo constantemente en nuestra contemporaneidad los proyectos etnográficos recurren cada vez más a formas de relación que se salen completamente de los dictados y las recetas que habitualmente el método o eso que llamamos el método canónico nos indica. Más allá de la observación y más allá de la entrevista, nos encontramos con toda una serie de investigaciones que constantemente están recurriendo a esto que me gustaría llamar gestos de inventiva, que en algunas ocasiones adoptan la forma de infraestructuras digitales, como es el caso, que en otras ocasiones adoptan la forma de gestos performativos, como nos ha señalado el doctor Jorge Meneses, que en otras ocasiones lo que adoptan son otras formas de registro y otras maneras de indagar. Un caso que me parece especialmente singular es el de la ilustración etnográfica, que en tiempos recientes parece que, bueno, parece no, que en tiempos recientes cobra relevancia y estamos encontrando toda una serie de investigadores, investigadoras en antropología que recurren al dibujo como una forma de registro, bien para producir sus registros o bien como forma de representación de sus etnografías. Creo que es singular que una editorial como Toronto University Press pues ha abierto desde hace 3 o 4 años una línea en la cual publica monografías etnográficas en el formato de novela gráfica. Cuando uno en realidad mira la historia de la etnografía, se da cuenta de que el registro o la ilustración y el dibujo etnográfico en realidad ha formado siempre parte de la etnografía. Desde finales del siglo XIX, la famosa expedición al Estrecho de Torres de Haddon y Rivers, pues una de las técnicas que utilizaron, como digo, a finales del XIX, en este trabajo empírico fue proporcionar a sus interlocutores nativos del Estrecho de Torres papel y materiales para que pudieran dibujar. Ellos mismos dibujaron. En los años 20, cuando Malinowski estaba sentando el canon de la etnografía textual, pues tenemos a Arthur Bernard Deacon, un joven antropólogo de Oxford que desgraciadamente murió al cabo de un año haciendo trabajo de campo en Vanuatu, pero que estaba produciendo registros en formato de ilustración, a través de dibujos. Desde Franz Boas, Alfred Gell, todos han utilizado la ilustración y, sin embargo, raramente forma parte del kit básico que utilizamos en nuestra etnografía. Nuestros trabajos de campo están llenos de creatividad y de inventiva y, en realidad, la etnografía ha sido siempre mucho más amplia y mucho más rica en el tipo de métodos, técnicas de investigación o dispositivos de campo que ha utilizado a lo largo de la historia. Dice Marilyn Straten que hacer etnografía es, o más bien que el antropólogo
es un investigador que investiga, que se interesa por las relaciones y lo que hace es construir relaciones. Nos interesan las relaciones entre las personas y la manera de investigar esas relaciones es construyendo relaciones analíticas. Esto ocurre por esta razón, ¿no? Para Stracer, la antropología es básicamente, y como para mucha otra antropología británica, pues es un proyecto que se interesa por las relaciones empíricas entre las personas y las relaciones analíticas que establecemos cuando estamos escribiendo y cuando estamos conceptualizando. Me gustaría sugerir un tercer tipo de relación que forma también parte ineludible de el ejercicio etnográfico, que son las relaciones empíricas que los investigadores establecemos cada vez que hacemos etnografía. La situación etnográfica es siempre un ejercicio en el cual tenemos que establecer relaciones, o más bien un ejercicio en el cual tenemos que inventar las maneras de establecer relaciones. El método etnográfico, eso que llamamos método etnográfico, es un cuerpo de conocimientos técnicos que nos orientan y lo hacen en general de una manera muy eficiente para establecer ese tipo de relaciones empíricas. Pero nunca es suficiente, es el argumento que querría plantear. Y constantemente los antropólogos y las antropólogas recurrimos a gestos de creatividad e inventiva para establecer relaciones. Raramente, sin embargo, esos gestos de documentación y de inventiva se documentan. Nuestras etnografías están siempre llenas de pequeños gestos que no pasan a formar parte de eso que llamamos el canon metodológico y que se pierden como aguas en la lluvia, como dirían en aquella famosa película. Como consecuencia de eso, el proyecto EXCOL, que he señalado antes, pues se interesa por los ejercicios de inventiva que aquí y allá forman parte o están presentes en proyectos etnográficos de todo tipo. Y entonces el planteamiento que tenemos o la propuesta que tenemos es tratar de... creo que no puedo compartir pantalla. Bueno, quería mostrar brevemente la página web, pero como he pasado el enlace, pues os sugiero que quizá naveguéis. La idea del inventario es realizar un ejercicio de archivo, documentación y un ejercicio curatorial en el cual poder documentar toda esa inventiva que forma parte, como digo, de muchos proyectos etnográficos. Es una plataforma que en principio está abierta a la colaboración para que cualquier antropólogo o antropóloga pueda documentar, que quiera documentar pues algunos gestos o algunos dispositivos de campo, que es el concepto que utilizamos, puedan documentarlo en la plataforma. Nos interesan, por un lado, los dispositivos de campo, como digo, nos interesan también las metodologías y los formatos a través de los cuales podemos... perdón que comparta esto, a través de los cuales podemos establecer formas de aprendizaje de este tipo de a partir de las cuales podemos generar espacios para el aprendizaje de la práctica etnográfica, que es lo que llamamos interventions, que más que pensar, son los formatos abiertos, los open formats. Nos interesan también toda una serie de ejercicios que más que pensar la antropología como un ejercicio de intervención en distintos colectivos y en distintas comunidades, lo que somos conscientes es que en muchas ocasiones, más que la antropología intervenga en otros contextos, lo que necesita es ser intervenida ella misma. E incluso dejar que esos contextos en los que trabajamos intervengan en nosotros o aprendamos de modos de hacer, de prácticas específicas de nuestros interlocutores y entonces dejar intervenir en la misma antropología o más bien intravenir, que es como lo conceptualizamos. Y la última categoría que tenemos la llamamos prototipos, que es básicamente toda una serie de ejercicios experimentales a través de los cuales
bueno, ejercicios experimentales que se están desarrollando en los últimos años en todo tipo de proyectos etnográficos. Aquí tenéis, por ejemplo, pues uno de estos ejercicios documentales que lo que hace es documentar un formato abierto que llamamos una clínica de experimentos, una clínica antropológica de experimentos etnográficos en el campo, que básicamente lo que hace es jugar con el formato del grupo de autoayuda. Lo hemos enseñado en distintas ocasiones, especialmente con investigadores jóvenes, que lo que nos damos cuenta es pues, de que cuando se internan en formas de etnografía que no son, según ellos mismos, muy, muy convencionales, pues sienten toda una serie de ansiedades, dudas, miedos. Entonces, generar de una manera que navega entre la parodia y la performance, generar unos espacios similares a los grupos de autoayuda en los cuales uno puede contar los males que sufre en su trabajo de campo, pues resulta especialmente fructífero para abrir espacios de cierta seguridad y de cierto cuidado. Y bueno, pues este es un ejemplo de los intentos de documentación que estamos realizando, tanto de formatos y de dispositivos que forman parte de nuestra investigación, como de aquellos que forman parte también de otros proyectos. Entonces, es una plataforma abierta que pretende incluir o incorporar a toda una serie de investigadores que puedan estar interesados en esta amplia discusión sobre la invención etnográfica. No quiero extenderme más y querría dejarlo aquí y sobre todo abrir pues dejar un espacio para el turno de palabra y para que podamos desarrollar el conversatorio. Bueno, Adolfo, pues muchas gracias y lo mismo, no te me escapes, que aquí vienen las preguntas. Y antes de las preguntas, pues yo y también Luis y todos los del equipo de Humanidades Digitales Yucatán, queremos agradecerle a los dos por su valiosa colaboración. Y como bien nos ha tocado vivir a muchos investigadores o estudiantes y a las personas en general en esta pandemia, pues sus trabajos nos ayudan mucho, nos dan luz de otra manera de hacer antropología. Y como mencionaban ambos, ¿no? Lo digital es parte de la vida contemporánea y no hay que tenerle miedo, más bien hay que explorar, experimentar con las opciones. Los ejemplos que nos han dado han sido excelentes. Y no solo para nosotros que estamos aquí presentes, que somos 31 personas, ni para nuestra universidad, la UADY, sino ahora sí para quien tenga acceso, por ejemplo, a YouTube, que ahí ya les pasamos el canal. Y ahora sí, preguntas, pueden levantar la manita, pueden escribir en el chat, y ahora sí ya pueden prender su cámara para preguntarle directamente a los doctores. Adelante. ¿Quién es? Copelia Herrán. Copelia Herrán de Colombia. Hola, ¿qué tal? Yo soy diseñadora industrial de formación de pregrado y tengo una maestría en antropología social. Y lo que he hecho es llevar el método etnográfico a los estudios en diseño, sobre todo porque nosotros tenemos una línea, un componente del diseño social muy enfocado al trabajo con comunidades. Entonces, esas lecturas que hacemos socioespaciales del territorio antes de pensar en una intervención, entonces ya lo que hacemos es a partir de este método hacer una lectura muy detallada del territorio que siempre era pues muy efectiva en términos presenciales. Sin embargo, a raíz de esto, nosotros venimos trabajando alrededor de un año con una fundación. Nosotros estamos en una ciudad interior, pero venimos haciendo unos trabajos con otra parte de nuestro departamento, pues que queda a 8 horas en carro, en coche y a 1 hora en avión. Entonces pues obviamente no nos podemos desplazar. Lo que hemos hecho es emplear obviamente pues el instrumento de entrevista de grupos focales
Nos hemos apoyado mucho en Google Earth para hacer lecturas visuales, físicas del territorio, pues en tiempo real, para conocer calles, para conocer manzanas y todo lo demás. Eso nos ha permitido, digamos, sostenernos y poder tener un acercamiento, pues lo más similar a lo que hacíamos cuando realizábamos esas lecturas, pues, o ese levantamiento de información in situ. Pero aparte de eso, quería preguntar si existen otras herramientas, como ustedes decían ahora, el WhatsApp también nos facilita mucho esos acercamientos en tiempo real, pues para poder preguntar cosas puntuales con las personas con las que establecemos los contactos a distancia. Pero quería preguntar específicamente si existen otras herramientas adicionales para emplear en la virtualidad. Lo que nosotros hemos hecho es como pedir apoyo de una observación asistida con la misma comunidad. Entonces le decimos a las personas, por favor, después de ver en Google Earth, entonces vayan y miren esta calle, por favor mándenos esta foto, tome varias fotos de esto, cuéntenos usted cómo lo ve, pues de alguna manera se convierte como en científicos ciudadanos. Esa herramienta, digamos, nos ha también ayudado un poco, pero es un trabajo muy complejo, pues en la virtualidad, sobre todo para nosotros que tenemos que hacer no solamente una lectura de pues como de las comunidades o de los grupos, sino también de esos espacios físicos con los que se van a trabajar. Entonces, mi pregunta era si existen otras herramientas adicionales o que se puedan complementar con estas lecturas del territorio a distancia. Adolfo, Jorge, ¿quién es el primero? Pues yo me animo a dar una primera respuesta y mucho en el tono del doctor Adolfo. Creo que estamos en algo que debería poder ser canonizado en términos metafóricos, que es la invención. La imaginación sociológica creo que hoy está jugando una carta muy fuerte en cualquier proyecto de investigación, porque no cumple las necesidades un manual, sino más bien las necesidades concretas del trabajo de campo, como lo expusiste tú. ¿Y a qué voy? Hay ahora recorridos remotos con un celular, y lo digo en mi propia experiencia etnográfica. Una chica con la que estuve en un grupo de discusión tomó la decisión de salir de su casa y nos mostró el solar de su casa y más allá, nos mostró cómo estaban preparando todo para la cosecha y nos dio una clase de siembra rápida durante algunos minutos en los cuales uno ubicas nuevas formas de estar en el campo, otra hibridas y apropias el sistema operativo de las plataformas, y la tercera, que tú más o menos lo mencionaste, es ubicar que las personas en sí mismos son reflexivas y que todos somos creativos. No para nada es este vocablo que dicen los niños son unos científicos hasta que entran a la escuela. Yo creo que es fundamental animarnos a la exploración de contenidos sin que estemos regulados por el miedo. Creo que ahorita con la hibridación de los métodos y las estrategias, la reflexividad es tan importante como el atrevernos a. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que nos muestra el doctor Adolfo es una invitación provocativa a ubicar nuestras propias necesidades y hacer algo que yo le llamo archivos de datos digitales, tener repositorios de acuerdo a nuestras propias pesquisas y que esté en constante reconstrucción. Por ejemplo, los audios de WhatsApp a mí me sirven mucho como invernadero de datos, porque las dudas que tengo las voy ahí construyendo con los interlocutores y después las vuelvo o narrativas escritas
o las transformo en narrativas sonoras que pretenden un diálogo con los interlocutores para vertirlas finalmente en un montón de contenidos digitales mediados por la investigación y la exploración de la imaginación. Yo por ahí me quedo en esta intervención. Listo. Copelia, listo, tienes tu micrófono apagado. No, que muchísimas gracias por la respuesta. Ok, en segundo tenemos a... Yanitza, ¿andas por ahí? Perdón, sí se está escuchando, yo no estoy escuchando. Sí, ya se escucha. Gracias, muy amable. Que soy etnógrafa desde Venezuela y estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos del profesor Jorge, porque en efecto avanzar hacia una etnografía virtual que nos permite los videos en tiempo real, que nos permiten esto que me gustó mucho, la propuesta de repositorios de audios, ya que me permito hacer un inciso de una investigación que teníamos de etnografía en el 2019. Mi especialidad es turismo cultural. Soy doctora en antropología y profesora de la Universidad del Turismo en Mérida, Venezuela. Y estábamos llevando a cabo una etnografía en campo antes de la pandemia. Y entonces cae la pandemia, Venezuela entró muy pronto a las restricciones de interrelación entre las personas y avanzamos hacia la etnografía virtual. Los jóvenes llamaban a los prestadores de servicio turístico, conocíamos sus percepciones, sus miradas, sus sentires y se hizo el repositorio de audios, un equipo de nuestros estudiantes y una segunda avanzada de estudiantes hicieron la transcripción de esta propuesta, lo que nos permitió llevar a cabo una investigación que presentamos a principios de este año en un congreso internacional del turismo, por cierto, en México también, pero en otra universidad y en otra ciudad. Entonces, creo que todos somos etnógrafos, me gustaría saberlo, ¿no? Propongo entonces, me permito, pues, hacer más interconexiones, interrelaciones. La etnografía, aunque la gran mayoría sean antropólogos y antropólogas, no todos somos etnógrafos como eje transversal de la ciencia antropológica, entendiendo que el etnógrafo se fragua en el trabajo de campo, en la textualización y en la profunda inmersión e interconexión permanente con los grupos que estudiamos. Entonces, yo siempre he tenido esa división, no todos los antropólogos son etnógrafos, como tampoco todos los etnógrafos terminan siendo antropólogos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos relacionáramos, que pudiéramos tener conexiones de grupo de investigación, de elementos académicos, porque siento que ahora pues esta propuesta nos ha permitido estar más conectados, sin fronteras límite y avanzar hacia nuestros retos e innovaciones de esta hermosa decisión de vida que hemos tomado, que es ser etnógrafos. Les felicito y un abrazo. Adolfo, un comentario. Jorge. Bueno, a mí me recuerda esto que decía Roy Wagner, que cada uno es antropólogo de su propia cultura, ¿no? Entonces me parece como muy, muy sugerente la idea de
incorporar, en este caso, a los jóvenes como etnógrafos, ¿no? Y que creo que está en la línea de debates recientes en los cuales de distintos proyectos etnográficos que se abren a la colaboración y donde donde se exploran distintas formas de relacionalidad en el trabajo de campo que implican también distintas conceptualizaciones de nuestros interlocutores, ¿no? Desde acompañantes, como dice Paul Raby, no son informantes sino acompañantes, hasta esto otro que dice George Marcus de Epistemic Partners, ¿no? Acompañantes, socios epistémicos, donde al final pues, la etnografía es un proyecto colectivo, no necesariamente horizontal, sino donde cada uno pues, tiene sus responsabilidades, está ubicado en distintos lugares, pero donde la tradicional y clásica distinción entre el antropólogo o etnógrafo y el informante, entre uno que es informante y otro que es informado, pues cada vez se diluye más, ¿no? Al menos en algunos proyectos, porque hay en otros en realidad donde esto no resulta posible, ¿no? Pero me parece lo más sugerente reconocer la condición de etnógrafos de muchos de nuestros interlocutores y de aquellos de quienes aprendemos verdaderamente. Seguimos, Natalia tiene una pregunta, no dice el apellido, pero adelante. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchas, adelante. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Natalia Acevedo y en este momento me encuentro haciendo mi tesis a partir del estudio de caso de una investigación creación en Colombia que trabaja con víctimas del conflicto armado. Digamos que lo que estoy intentando hacer es una lectura metodológica de este estudio de caso a la luz de la pandemia, el contexto que estamos viviendo. Y una duda transversal que me ha atravesado en todo mi proceso es por este tema de la presencialidad, ¿no? Que indudablemente se ha trastocado el tema del trabajo de campo como lo veníamos conociendo en la etnografía. Hoy por hoy esta presencialidad se ha visto resignificada. Y mi duda va específicamente a cómo entendemos esta presencialidad en la necesidad, por ejemplo, de una investigación-acción que es muy usual aquí en Latinoamérica con poblaciones vulnerables, que pensamos hacer una investigación-acción en estas comunidades, ¿cómo lo hacemos hoy por hoy desde lo virtual, ¿no? Desde la lejanía? Y en segundo lugar es cómo crear unas relaciones previas con comunidades desde lo digital, ¿no? Porque usualmente la etnografía era como, no, listo, vamos al campo, conocemos a la comunidad, establecemos relaciones con las comunidades y iniciamos el trabajo. ¿Cómo hacemos hoy por hoy para tener un primer acercamiento si ya no podemos ir a ese lugar presencialmente? Es más que todas esas dos como cuestiones, ¿no? Cómo pensar desde lo digital la investigación-acción en poblaciones vulnerables y cómo generar relaciones previas. Es específicamente eso. Adolfo, Jorge, ¿quién gusta responder? Yo hago un acercamiento muy breve. Yo creo que lo que podemos, entre otras cosas, desnaturalizar es que antes del Internet, los etnógrafos utilizábamos el teléfono, utilizábamos las cartas, utilizábamos la tecnología. Y eso nos obliga a pensar que el rapport no solamente es presencial. Obviamente, estamos en América Latina y sabemos que hay comunidades que no tienen ni drenaje, ni agua, ni muchísimas cosas, mucho menos internet. Eso es obvio. Pero creo que también hay la necesidad de construir puentes. Finalmente, como sujetos etnográficos, creo que somos sujetos políticos, ¿no? Y en ese sentido, ahora se habla de la acción conectiva. ¿Cómo conectar a sociedades vulnerables digitalmente a partir de nuestro propio proyecto de investigación? Yo creo que hay que ubicar las fases de la investigación, los objetivos. Hay objetivos que se van a cumplir desde la copresencia digital y hay algunos que o se dirimen de otra manera o se construyen
otros caminos. Y yo creo que en principio, cuando es una tesis de grado, lo fundamental creo que es concluir procesos, ya será en la maestría, en el doctorado, o en el postdoctorado, o en el libro, cuando lleguemos a esas etapas en donde nosotros no nos autoexplotemos con esa palabra de moda, ¿no? Que queramos cumplir con la última tesis del Capital, si no, no es una buena tesis. Creo que es mucho de incluso abrir las estrategias etnográficas a lo emocional. Y esto me parece que es fundamental lo que tú has preguntado, porque yo creo que nos debemos de poner límites y una de las funciones, creo, de nuestros comités tutoriales es ayudarnos a tomar de ese tipo de decisiones, porque yo te lo comparto ya para finalizar. Yo hice mi trabajo doctoral en Riohacha, en la Guajira colombiana, y muchas cosas me costaban trabajo para llegar a lo digital, cuando los chavos iban a los ranchos. Y me fui con ellos, con los ranchos, pero había lugares donde no podía ir, por mi propia seguridad y por la seguridad de ellos. Yo creo que uno de los elementos que ahora se está discutiendo mucho para lo digital es que lo digital también debe de ayudarnos en toda América Latina a protocolos de seguridad. En México hacer trabajo de campo, en Colombia hacer trabajo de campo, es súper riesgoso. Y hoy no podemos desnaturalizarlo, incluyendo en las cuestiones de género, incluyendo las cuestiones de espacios tomados por lo paralegal. Entonces, creo que en principio hay algo fundamental, sea digital o no, nuestro autocuidado y el cuidado de los otros. Y ahí creo que esas decisiones serán importantes como para ponerle carne a la etnografía, y coincido con la colega venezolana, que esta es una bonita, un bonito oficio, pero que creo que ante todo está la seguridad de nosotros y por lo tanto de los otros. Yo ahí le dejaría. Bueno, yo, o sea, muy brevemente. A mí me gusta esto que dice Tim Ingold, de que el antropólogo británico, que la antropología, perdón, hace tiempo que ha dejado de ser una práctica y un oficio dedicado a investigar a otros y deberíamos entenderla, y es su propuesta programática, como una práctica en la cual investigamos con otros y con otras y aprendemos con otros. Entonces, yo creo que el trabajo empírico, en realidad, lo que si asumimos un planteamiento como ese, lo que nos desafía es constantemente a cómo disponemos las condiciones para aprender juntas. Estemos en el mismo lugar o estemos en lugares distintos. Y bueno, parece, o sea, quizá podréis decir, pues vaya respuesta, esto en realidad no nos soluciona nada. Pero es que yo creo que la imaginación metodológica, es decir, la idea de que eso que hacemos se describe a través del método, nos encierra constantemente en presupuestos de que esto es lo que tendría que hacer. Debería haber copresencia física, y en realidad hay muchas etnografías que no tienen copresencia física. Debería ser prolongada, y hay etnografías que se reducen a unos meses y hay otras etnografías que se dilatan durante años. Entonces yo creo que en realidad cómo disponemos las condiciones para aprender juntos y juntas, pues yo creo que esa es una respuesta o es una pregunta, perdón, que solo tiene respuesta situada en función de las condiciones materiales de nuestros interlocutores, en función de las nuestras, los recursos de los que disponemos. Y yo creo que podemos tirar en algunas ocasiones de qué posibilidades hay en ese contexto particular, o podemos tomar inspiración de aquí y allá, de los lugares más insospechados. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es no dejarnos encerrar en toda una serie de presupuestos que condicionan las posibilidades para esa situación particular de estar juntas y aprender juntas. Muchísimas gracias.
Otra pregunta más de Bárbara. Si puedes, Bárbara, prende tu micrófono, tu cámara. Hola. Sí, te escuchas. Perdón. Bueno, yo soy brasileña, pero hablo desde Chile. Estoy ahora iniciando el año 3 del doctorado acá en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. La pregunta que yo tenía que hacer, yo creo que la Natalia lo hizo y ustedes me ayudaron bien a nortear porque tengo un problema también en mi investigación que recién inicié el trabajo de campo, es que estoy proponiendo una investigación, una etnografía de laboratorios con gente en ciencias sociales que trabajen subdata a partir de Big Data, con el objetivo de entender el cambio que se produce a la práctica investigativa a la hora de analizar este tipo de datos, ¿no? Los macrodatos. Y no hay como un modelo, yo entiendo eso de la imposibilidad de la copresencia y agradezco por los comentarios porque igual sé que esa es mi investigación, va a tener que ser, o sea, muy inventiva en términos de metodología de investigación, pero ya que ya contestaron un poco mi pregunta, estaba con la mano levantada, quería aprovechar un poco el espacio de preguntar a las personas que están participando, a los ponentes también, si por acaso conocen o tienen algún tips o alguna literatura, bibliografía que me puedan compartir, sobre todo si conocen algún laboratorio en ciencias sociales que se declaren trabajando con macrodatos, porque tengo una dificultad tremenda de encontrar campo de trabajo ahora. Necesito investigar las personas que están trabajando con Big Data en ciencias sociales y parece que son pocos. Entonces quería aprovechar y saber si alguien me puede ayudar por ahí con datos, una investigación, algún grupo, laboratorio que estén trabajando con esa temática. Muchas gracias. Adolfo, Jorge. Yo te sugiero que ubiques Signalab, que es un laboratorio de Big Data de la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO, porque la liderea es una antropóloga, Rosana Reguillo, y ella mejor que nadie es un ejemplo de cómo el Big Data y la etnografía digital ya no están peleadas, sino más bien se necesita imaginación sociológica para hacer datos densos que conversen con el Big Data. Y en este sentido yo creo que tu trabajo es una invitación y una provocación a la invención etnográfica, a la imaginación sociológica, que creo que es el reto fundamental. Dice Juan Villoro, un escritor mexicano, que después de la peste negra vino el renacimiento. Después del COVID, las ciencias sociales tenemos una función, creo, de experimentación, innovación, como parte de los repertorios que se construyen y que se están construyendo en el presente continuo, porque me queda claro que las tesis de doctorado son mucho, gran innovación por las propuestas juveniles que hacen y el entusiasmo con el que uno parte para hacer una tesis de doctorado. Dale, muchas gracias. Después se me puede escribir por el chat, porfa, para anotar bien el nombre. Muchas gracias. Yo estoy llevando una tesis de Clara Fernández de Bobadilla, que es justo sobre Big Data. Lo que pasa es que su campo empírico está todavía por definir. Y entonces en función de eso, pues la aproximación metodológica puede variar, ¿no? Pero algunos como en el estado inicial, tratando de situar pues tanto la literatura teórica como la literatura metodológica que pueda ayudarnos a pensar en una aproximación, en un diseño para el proyecto etnográfico, pues hemos manejado, por un lado, todas las discusiones sobre etnografía digital, que ahora pueden ser
interesantes porque una parte de su proyecto puede discurrir pues, desde Twitter hasta distintos entornos digitales, pero también los estudios de laboratorio de los clásicos de los Science and Technology Studies y después también toda la discusión reciente de la última década sobre la antropología de las infraestructuras, ¿no? Que probablemente no estoy diciendo nada nuevo, pero claro, depende un poco de exactamente cuál sea tu contexto empírico. Pero en cualquier caso, si te interesara, voy a dejar ahí mi correo porque podría ponerte en contacto con Clara, porque, bueno, pues como tú dices, no hay tantas etnografías sobre este asunto que en el fondo es excepcionalmente relevante. A mí me recuerda pues lo que hace Ana Laura Stoller cuando lo que se plantea es bueno, cómo hacer una etnografía de un archivo, ¿no? Y que el archivo no sea exactamente una fuente de datos, sino qué significa convertir el archivo en un objeto etnográfico. Eso. Y ahí hay como mucha inspiración, ¿no? Que resuena con lo que planteaba Geoffrey Walker y Susan Leight Starr cuando pensaban en las infraestructuras, las infraestructuras comunicacionales como objetos etnográficos también, ¿no? Esa cosa que es gris, que está dada por sentado. Entonces, por ahí es como estamos tratando de darle sentido a qué significa etnografiar o bien una infraestructura de datos o bien los datos que viajan y que tienen incluso una vida social, que es otra de las expresiones que a veces utilizamos y nos inspiran. Dale, muchas gracias. Igual voy a tomar tu contacto también para hacer red con quien puede ser que nos pueda ayudar. Muchas gracias. Ya por cuestiones de tiempo nos alcanza para una preguntita más. Daniel tenía la mano levantada, Daniel Alfonso. Si gustas, si puede ser un poco breve, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, más que una pregunta es platicarles un poco mi experiencia. Yo terminé mi tesis en activismo digital indígena por la defensa del territorio, estudio de casos en México, Colombia y Bolivia. Y mi comentario va más al respecto en el que yo planeaba hacer una investigación que fuera totalmente digital, etnografía digital en Facebook. Sin embargo, dado que pues en la universidad en la que realicé mi doctorado no había personas siquiera que habían estudiado algo de etnografía digital, pues entonces tuve que hacerlo presencial también. Usé la metodología mixta, ¿no? La etnografía mixta y tuve que ir a Colombia. A Bolivia me fue imposible por el golpe de Estado, pero tuve que hacerla de esa manera porque se pensaba o todavía se piensa que un estudio en Internet carece como de cierta validez, a pesar de que la etnografía digital ya tiene sus años, ¿no? Entonces también me parece muy importante este tipo de foros y este tipo de seminarios y todo lo que se puede hacer sobre etnografía digital, porque muchas universidades todavía están trabajando o todavía piensan que la etnografía digital es como cosa de magia, ¿no? Como alquimia. Y es importante visibilizar estas actividades porque veo que la mayoría de los que han participado pues están haciendo investigaciones muy importantes que resaltan precisamente la labor de un etnógrafo digital, ¿no? Más que nada eso. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones. Bueno, quisiera pedirles a Adolfo, Jorge, si tienen algún comentario extra que hacer, alguna participación. Bueno, yo solo insistiría en, o sea, lo que acaba de comentar Daniel creo que es paradigmático de esta situación en la que el método o cierta versión canónica del método, cierta manera de entender cómo tienen que hacerse las cosas, pues nos acaba encorsetando de tal forma que deja fuera de las posibilidades de la investigación toda una serie de realidades empíricas que son de lo más acuciantes y de lo más relevante para entender nuestra época actual, ¿no? Que van desde los mundos digitales hasta el Big Data.
Entonces esa es una realidad con la que tenemos que lidiar, pero yo lo que diría es que estamos en una época en la que nuestras ciencias sociales cada vez son menos relevantes, desde luego en Europa, y necesitamos dotarlas de relevancia, ser capaz de hacer preguntas que sean desafiantes y que estén a la altura de los tiempos, y para eso yo lo que animaría es frente a las rigideces que no nos dejan pensar en muchas ocasiones en términos metodológicos, pues darle a la creatividad y la inventiva, si eso lo que nos permite es generar las condiciones para aprender con otras y para hacernos preguntas que no teníamos y preguntas que merezcan la pena. Y dicho esto, insistir nuevamente y dar las gracias por este diálogo que ha sido de lo más fértil y fructífero, y muchas gracias por la invitación. Pues yo me sumo a lo dicho por el doctor Adolfo. Creo que es una provocación de ser políticamente incorrectos en la hora de construir el método. No hay una unidad en el método, y menos ahora. Y también me sumo a esa preocupación porque las ciencias sociales no sean periféricas en este mundo digitalizado. Necesitamos justificar con muchísima invención, con nuevas formas de invención etnográfica y metodológica en general, el por qué las ciencias sociales son contemporáneas de las demás ciencias y de las demás estructuras materiales y digitales que están rodeando y hegemonizando ciertos perfiles científicos. Entonces, creo que la oportunidad de estos encuentros es como una catarsis, pero también una provocación a ubicar los retos contemporáneos, y creo que como gente que estamos textualmente en Iberoamérica, la unidad del método no existe, más bien construir cadenas que nos lleven a buen puerto de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Y yo agradecerles a cada uno de ustedes, a los organizadores, al doctor Adolfo, porque ha sido, creo que, un diálogo que me servirá bastante, y creo que son las nuevas formas de estar juntos. Muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecerle su asistencia, también a todos los que nos escuchan, y palabras del jefazo del proyecto, que es Luis Meseta. Doc. Bueno, gracias Adolfo, a Jorge por los aportes al seminario, ¿no? Sin duda enriquecen el diálogo interdisciplinario, ¿no? En relación a las humanidades digitales. Han otorgado varios elementos, ¿no? Al respecto. Creo que no terminaríamos, ¿no? De abordarlos, por lo importante que son, ¿no? Alientan a la reflexión, pero también, ¿no? Más allá de la reflexión, una mayor aproximación y a la exploración, ¿no? A la inventiva, que fue uno precisamente de los aspectos, ¿no? Centrales de la charla, ¿no? Bueno, nada más, les hago llegar las constancias a ambos en estos días, ¿no? Por el favor que nos hicieron, ¿no? De poder enriquecer este diálogo, ¿no? Vamos a dar por terminada la sesión, pero le invito a los asistentes a que enciendan sus cámaras para tomar una captura de pantalla, ¿no? Y podamos dar, digamos, tener esa fotografía, ¿no? Para la posteridad, si son tan amables. A ver, ya. Aquí está Diana, se está acompañando. Entonces, buenas tardes. Vamos a esperar un momentito que están encendiendo las cámaras. Sonríen. Listo. Ahí estamos todos. Bueno, nada más agregar, los invitamos a que estén atentos a las próximas sesiones del seminario. Se viene a fines de mayo una sobre arqueología digital. Si no me equivoco, está aquí el doctor Héctor, que va precisamente a coordinarlo, arqueólogo, aquí en Yucatán. Bueno, a fines de julio hay una sobre periodismo digital y comunicación social, y una última sesión que estamos definiendo, ¿no? Para cerrar este ciclo de videoconferencias a inicio de julio, ¿no? Así que pendientes, y sin más, pues
Un abrazo desde la distancia a todos donde se encuentren. Cerramos, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Manejando, Doc, ya lo agarraron, ¿eh? Ya lo vi. Bueno, también me retiro. Cualquier cosa ahí me escribe, Doc. Finaliza. Perdón, ya me agarraste acá, como dices.